Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo ciclo de estudio de la Torá. Hemos comenzado desde la porción pasada, desde la fiesta de Shemini Atzeret y Simchat Torah, donde conecta la última porción de la Torá y la primera porción de la Torá, renovando de esa forma un nuevo ciclo de estudio de Torá que concluye hoy, este sábado, al caer el sol. Es más que una bendición poder comenzar nuevamente un estudio de Torá en Génesis capítulo 1, verso 1 a Génesis 6, verso 8, que es lo que comprende la Parashat Bereshit. La Parashat Bereshit, que es el fundamento, la fundación de todos los principios que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Es por esa razón que lo primero que vamos a hacer es tener un resumen de las cosas que habla esta porción. Y dice así, mire, le doy la bienvenida, le doy las gracias por estar conmigo, le doy las gracias al Eterno por la oportunidad también. Mire, la Torá, en esta porción, Bereshit, comienza declarando que en el principio Hashem creó el cielo y la tierra. Sin embargo, la Biblia enseña que esa creación que Dios había creado estaba vacía. Es decir, que estaba sin forma y desordenada, estaba sin orden y sin forma. Y durante los primeros 6 días, Elohim creó y ubicó cada cosa del universo en su posición adecuada de operatividad. Es por esa razón que entendemos que la palabra tohu bohu, que es la palabra hebrea, sin forma y sin orden, que era el estado original de la creación que Dios dio, lo que Dios hace es que le da orden y forma, o sea, darle un funcionamiento y un significado a cada cosa que él creó. El orden de esta tarea divina fue el siguiente. El primer día, Dios creó la luz y la oscuridad. El segundo día, Dios arregló, estructuró el raquía, o sea, el firmamento, separando así las aguas del cielo y las aguas de la tierra. El tercer día, nos dice la Torá que hubo una acumulación de las aguas en un lugar, permitiendo que la tierra fuera visible. El cuarto día, vemos la creación y ubicación del sol y de la luna en el cielo. El quinto día, vemos la creación de la vida en el mar y el de las aves en el firmamento, o sea, en el cielo visible. El sexto día, vemos la creación de los reptiles, vemos la creación de los demás animales y finalmente la creación del hombre. Y el séptimo día de la creación, la Torá nos dice que Hashem, el Eterno, descansó y santificó el Shabbat. Elohim decidió que el hombre no estuviera solo. Trajo a todos los animales y aves a Adán y Adán le dio nombre. Y en ese momento Adán encontró que no podía encontrar para él alguien adecuado para cumplir su propósito. Y en consecuencia, la Torá nos enseña que Hashem sumió a Adán en un profundo sueño, sacó de su costado una parte y luego cerró la herida con la carne y dio forma y desarrolló y completó ese costado, haciendo con ese costado una mujer, a lo cual llevó ante Adán. Luego ubicó a ambos en un lugar específico que le dio nombre, y ese lugar era el jardín del Edén, donde podrían comer de todo excepto del fruto prohibido, que era el árbol del conocimiento de la ciencia y de bien y el mal. Sin embargo, Eva, Java, en su nombre original, se dejó influir por la astucia de la Nahash, traducido como serpiente, comió del fruto prohibido y le dio a probar a Adán. Como resultado de esa transgresión, recibieron el castigo divino. ¿Cuál fue? Que fueron obligados a abandonar el lugar ideal que Dios creó para que ellos vivieran, que era el Gan Edén, y comenzaron su vida humana, tal como la conocemos, experimentando las dificultades del trabajo
para por su propio sustento y el sufrimiento de la parición. O sea que producir un hijo, parir un hijo vendría con dolor. También el Najash, o sea, la serpiente, recibió su castigo y a partir de entonces se arrastra sobre la tierra y come polvo. En esta porción también tenemos el relato de que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Uno fue llamado Caín, que se convirtió en agricultor, y otro fue llamado Abel o Jebel, que fue un pastor. Ambos hijos llevaron ofrendas en el momento que era apropiado llevar ofrendas de su producción, de lo que habían producido, de la labor que Dios le había dado a hacer. Cada uno llevó una ofrenda a Hashem. Abel era sincero, nos dice la Torá, y llevó lo mejor de su rebaño. Por otro lado, Caín no era tan sincero y llevó lo peor de su producción. La Torá nos dice que Hashem aceptó la ofrenda de Abel e hizo descender un fuego del cielo, que lo asó, que lo cocinó, denotando que su ofrenda era recibida por Dios, pero no ocurrió lo mismo con Caín. Esto produjo que él se sintiera avergonzado y que se encolarizara. Pero mire qué tremendo, que él no se encolarizó para bien, sino que se encolerizó para mal, porque el producto de esa cólera la traspasó a su hermano, en el sentido que esa cólera lo motivó a matar a su hermano. Y cuando Hashem se enfrenta y aparece y confronta a Caín, le pregunta a Hashem a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín respondió, escuche bien qué dijo, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Cuando Elohim escuchó esta noticia, esta expresión, lo desaprobó inmediatamente. Y dice la Torá que Elohim lo castigó. Y entonces, de una manera severa, lo maldijo y lo forzó a deambular continuamente sobre la tierra. La Torá también nos relata en esta porción Bereshit que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo que fue llamado Set, que en hebreo es Shet, y tuvo otros hijos más. Y como cada generación se reproduciría, a su vez el número de los seres humanos creció considerablemente. También la Torá aquí en esta porción Bereshit nos enseña que hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé, incluyendo 2 Sadikim, que fueron llamados Hanoch, su nombre es Enoch, y Metushelah, que es conocido por muchos de nosotros como Matusalem. Sin embargo, la mayoría se inclinó a hacer el mal, dice la Torá, y practicó la inmoralidad y la violencia. Es por esa razón que la Torá en esta porción Bereshit nos habla que el Eterno comenzó a considerar su acto de poblar el mundo con la raza humana. Él dudó de haber creado la humanidad. Por tanto, Noé, nos dice la Torá, aquí en esta porción Bereshit, que Noé también aparece en esta porción, que él encontró la gracia ante los ojos del Eterno. Esto es básicamente lo que la porción Bereshit habla. Hay grandes misterios, grandes verdades maravillosas, mis amados, que podemos nosotros aprender. Ya hemos comenzado a aprenderlo desde que Simchat Torah, donde se leyó Torah, la porción Génesis. También lo hemos aprendido en toda la semana. Hemos recibido audio, hemos recibido enseñanzas de la Torah para que nosotros podamos aprender de estos principios. Pero ahora nos toca, a modo de introducción, a modo de charla, a modo de shiur, a modo de sermón, poder nosotros explicar ciertos principios que emanan de esta porción Bereshit. Así que voy a dar formalmente inicio ya, luego de oír este resumen. Quiero ahora adentrarme en esta enseñanza de la porción Bereshit. Yo espero que esta clase le ayude a entender cosas increíbles que debemos nosotros aprender para nosotros ponerlas por obra en nuestro comportamiento. Lo primero que es desearle a todos ustedes un Shalom Alejem y un Shabbat Shalom a todos ustedes. Así que, queridos hermanos, un Shabbat Shalom a todos ustedes. Mire, lo primero que hay que decir que hoy
Una vez más, tenemos el privilegio de abrir el libro de la Torá. No es cualquier libro, sino que tenemos la oportunidad de abrir el libro de libros. Y no por cualquier página, sino por la primera, Bereshit, que lee y traduce como en el principio. Debo decir que es una gran palabra porque es una palabra tan cargada de poder y de promesa, donde cada año todos nosotros, los que estamos estudiando Torá, volvemos a este punto de partida. No importa cuán lejos hayamos viajado en nuestro año personal, no importa cuán complejos se hayan vuelto nuestros caminos, la Torá nos invita nuevamente a regresar al principio. Nos vuelve a recordar que los fundamentos y las raíces de las cosas es lo más importante. Y al respirar el aire fresco de la creación, al ser testigos del momento en que todo lo que conocemos pasó del vacío, de lo improductivo, de lo desordenado, de lo que no tenía sentido, a la existencia del caos al orden, de la oscuridad a la luz, por la pura voluntad de nuestro Creador. Es decir, que la voluntad de nuestro Creador es que nuestras vidas, nuestra existencia traspasen y pasen de ser caóticas, de ser sin existencia, de estar en oscuridad, de estar apartadas de él, a que sean productivas, a que tengan un significado profundo dado por nuestro Dios. Por esa razón, la Parashá Bereshit, que nos compete en el día de hoy estudiar, es mucho más que un antiguo relato sobre el origen del universo. La porción Bereshit es un comienzo sobre el cual se construye nuestra fe. Es un cimiento con la cual se construye nuestra identidad y nuestro propósito. Quiero recalcar hoy nuevamente aquí que la Torá, este libro maravilloso, el libro de libros, como dije, no es un libro de ciencia, mis amados. Es un libro de significado. Nos dice no necesariamente cómo se creó el mundo en términos físicos, ya que la Torá no está hablando en términos físicos. La Torá está hablando en sentido espiritual, sino que nos da la razón del por qué fue creado y cuál es nuestro lugar en esa creación. Es por esa razón hoy, mis amados, que hoy, este día, no vamos a leer esta parashá como una historia distante, como una simple poesía o un libro que tiene una historia maravillosa. Nosotros tenemos que explorar y vamos a explorar la porción Bereshit como un mapa de nuestras propias vidas. Vamos a permitirle a Dios hablarnos y vamos a escuchar a través de esa habla los ecos de la creación en nuestro día a día, guiados por 8 principios fundamentales que emanan de estas primeras palabras sagradas. Veremos cómo el acto de la creación se produjo. Veremos la naturaleza de Dios. Veremos nuestra propia dignidad. Veremos también la responsabilidad que se nos fue conferida. Veremos el regalo del Shabbat. Veremos también la promesa de redención. Todas estas principios no son ideas abstractas, mis amados, no son ideas aisladas, sino que son verdades vivas que tienen el poder de transformar, de cambiar nuestras vidas, de transformar nuestra existencia. Es por eso que hoy le invito a todos ustedes, a los que están escuchando esta charla en esta aula y los que escucharán luego de una manera diferida lo que estamos hablando, les exhorto a todos, por favor, que abran sus oídos, pero que más que todo abran sus corazones, ya que es en el corazón donde se deposita la palabra de Dios, donde debería de estar adentrada la palabra de Dios mientras viajamos juntos de regreso al principio. Y la primera parte de esta porción Bereshit es el escenario divino. Fernando, ¿y cuál es el escenario divino? Es la creación y el creador. Note, por favor,
que la Torá comienza con una declaración de una simplicidad y de una profundidad asombrosa a la vez. La Torá dice, Bereshit bara Elohim et Hashamay beet haaretz, que traduce como en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Quiero que todos nosotros ahora brevemente pensemos en esto. Antes de cualquier cosa, antecediendo cualquier cosa, estaba Dios. Este es el verso más trascendental de toda la Biblia. Es el fundamento que sostiene nuestra experiencia humana, nuestra experiencia con Dios, nuestra experiencia espiritual. Es que antes que todo estaba Dios. Es decir, que la narrativa debe quedarse en nuestra memoria de saber que todo no comienza con materia. No comienza, las cosas no comienzan con una explosión cósmica anónima. La realidad la cual vivimos comienza con una voluntad, comienza con una iniciativa, comienza con una conciencia, comienza con un propósito. Y el primer principio que encontramos y descubrimos en toda la Torá es que el universo no es un accidente, que el universo no es fortuito, que el universo tiene un origen y que el universo tiene un autor. El universo tiene un dueño que se llama Hashem, que se llama Elohim, que se llama Yud Hei Vav Hei, que se llama Jehová, Yahvé, como usted quiera llamarle, pero hay un autor detrás de toda esta majestuosa creación. Hay alguien que lo sostiene, hay alguien que le dio origen. Y la pregunta es, ¿cómo cree este creador? Bueno, cuando vamos a la porción, vemos que esta porción Bereshit nos lo repite 10 veces. En ella está escrito, Vayomer Elohim. Oye, ¿cómo crea este autor? Vayomer Elohim. ¿Qué significa esto? ¿Cómo traduce esta palabra 10 veces en la porción Génesis? Y dijo Elohim. Y dijo Elohim. Es decir, que la herramienta, por favor, escuche esto le puede cambiar la vida. La herramienta que Dios utilizó, el instrumento usado por el Creador es la palabra. Es decir, que nosotros tenemos a un autor de la creación que habla y la realidad obedece, mientras el juez, el dueño, el autor, el originador, la causa primaria del universo habla, lo creado obedece inmediatamente. Por eso dice la Torá, hágase la luz, y la luz fue. Esto nos revela la naturaleza de nuestro Dios inmediatamente. Eso nos muestra quién es nuestro Dios. Él es el creador omnipotente. Él es el creador que todo lo puede, cuya palabra tiene el poder de dar forma a la existencia. No lucha contra fuerzas oscuras. El Dios que tenemos no está luchando. El Dios que creó el universo no está en una lucha de poder con otras fuerzas contrarias a él. El Dios que nosotros tenemos es el que controla todo lo que sucede. Es el originador de todo lo que pasa. Él es el que puede de ningún material crear todo lo que existe. Es decir, que su voluntad es suficiente. Ahora bien, es importante saber en este contexto que su poder no es arbitrario. Cuando observamos el orden de la creación, el día 1, luz y oscuridad, el día 2, las aguas de arriba y las aguas de abajo, el día 3, la tierra seca y la vegetación, vemos claramente que ese poder no es arbitrario en el sentido de que hay una secuencia lógica, ordenada, y hay una preparación cuidadosa
Es decir, que Elohim, nuestro Elohim, está construyendo un hogar. Esto nos habla de un creador benevolente. Esto nos habla de un creador sabio. Es decir, que Él no crea con capricho, sino que Él crea con un plan lleno de propósito. Y al final de cada día, la Torá nos ofrece una validación divina. La Torá siempre nos va a recordar lo que dice el hebreo, Vayar Elohim quitó, que traduce como y vio Elohim que era bueno. Es decir, que la creación no es simplemente funcional, la creación también es buena. Es una expresión, en otras palabras, mis amados, mis amadas, hermanos, hermanas, de la bondad de su creador. La Torá está tratando de decirte a ti que el Dios que creó el universo con su palabra, una palabra poderosa que creó con orden y propósito, eso que creó es bueno, expresando su bondad interminable, su bondad amorosa. Y cuando culmina su obra con la humanidad, notamos también una declaración que se intensifica. Él dice, Vejini Tosmeo, que traduce como, y he aquí que era muy bueno. Cuando observamos todo esto, notamos que este es el Dios, el Elohim, que nos presenta Bereshit, un Elohim de poder absoluto, pero cuyo poder se ejerce con sabiduría, con orden y con una benevolencia fundamental. Es decir, nuestro Dios es un artista que se deleita en su obra. Nuestro Elohim es un arquitecto que construye con propósito. Nuestro Elohim es un rey que establece su reino sobre los cimientos de la bondad. Es por esa razón, mis amados, que vivir en este mundo, en este cosmos maravilloso que Dios nos creó y nos colocó, es vivir dentro de la obra maestra de Dios. Y un mundo imbuido, totalmente poseído desde su origen de significado y de bondad. Esta es la primera parte, el escenario, el creador y su creación. Pero hay una segunda parte que quiero traer a colación también dentro de lo que Bereshit nos enseña. Y es la joya de la corona. Le hemos llamado la joya de la corona. Y la joya de la corona es la dignidad y la responsabilidad humana. Por favor, tienen que tomarme atención aquí. Ya que luego de preparar este magnífico escenario, el creador introduce a su actor principal. Y aquí el lenguaje de la Torá cambia drásticamente. Ya no dice simplemente haga. Ahora Elohim delibera y dice, Naase Adam Betzalmeinu Kidmuteinu, que traduce como hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tengamos aquí un momento en esta frase monumental. Aquí hay una frase que debe trascender y que debe ser entendida y comprendida por cada uno de nosotros, ya que eso es lo que nosotros somos. La frase es Betzelem Elohim, que traduce como a imagen del Elohim, a imagen de Dios. La pregunta es, ¿qué significa esto? Ciertamente, debemos abstraer que no se trata de una imagen física. Significa que algo de la esencia divina fue soplada a nosotros. Entre tantas cosas, podemos decir que se nos sopló, se nos concedió la capacidad de amar, la capacidad de crear, la capacidad de razonar, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, la capacidad de tener conciencia de uno mismo y del universo. Esta frase significa que cada ser humano, sin importar su origen, su estatus o sus capacidades, su estrato social, lleva en su interior una chispa sagrada. De manera que este es el fundamento esencial de la dignidad humana.
Nuestro valor, en otras palabras, no proviene de lo que tenemos, de lo que logramos o de lo que otros piensan de nosotros. Nuestro valor es inherente, es otorgado por el Creador en el momento de nuestra concepción. Y cuando nosotros entonces miramos a nuestro prójimo, la Torá nos exige mirar más allá de la superficial y de reconocer que en él está el Betzelem Elohim que habita en esa persona. Este principio, por tanto, revoluciona la ética, revoluciona la moral. En otras palabras, no hay seres humanos desechables, no hay seres humanos menospreciables, no hay seres humanos de menor valor. Cada vida es un universo entero, porque cada vida refleja al creador del universo. Pero con este privilegio inmenso que hemos recibido viene una gran responsabilidad, mis amados. Si yo puedo definir uno de los principios más importantes de Génesis, la responsabilidad humana. Génesis 1 a Génesis 6:8 nos quiere tratar de enseñar que el hombre debe ser responsable. Es por esa razón que inmediatamente después de crear la humanidad, Elohim le da su primera misión. Note aquí que aquí hay algo interesante que usted debe notar. Le da su misión. La Torah dice, Leovda Ulesh Shomra, que traduce como para labrar la tierra y para guardar. Es decir, que se nos coloca en el escenario perfecto, el hábitat perfecto, que el hombre fue creado, vivir, fue el jardín del Edén. Se nos coloca ahí, la palabra dice que puso, dice, oye, usa una palabra estratégica, puso a Adán en el jardín del Edén, no como meros consumidores, sino como custodios, como administradores de los bienes celestiales. Elohim nos confió, en otras palabras, nos confió a nosotros su imagen, su buena creación, la cual Él nos colocó ahí. Note también que también el verso 2 nos dice cuál es la esencia de ese soplo. Quiero explicar un poco esto. ¿Qué es lo que habla la Torah y los sabios de Israel acerca de este tema? En Génesis capítulo 2:7 dice, y Hashem me lo informó al hombre de la tierra del polvo, de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Note bien las palabras que él utiliza. Son palabras muy puntuales. Ahora bien, ¿qué significan estas palabras? Cuando la Biblia dice Nefesh Hayá, es decir, ser humano, se convirtió en un ser vivo, debemos que entender que esta palabra Nefesh Hayá, y en el caso de Nefesh, es el ser, es el alma, es el propio yo, es esta energía que mantiene vivo nuestro cuerpo. Note, por favor, que este Nefesh Hayá también es el término que se utiliza en la palabra de la Torah por Elohim cuando creó a los animales. Eso puede notarse en Génesis 1:20, aludiendo hacia el alma animal, que es parte intrínseca también de la naturaleza humana. Una verdad de la existencia es que cuando cada ser humano viene a este mundo, no es diferente a cualquier otro animal de la tierra. Todos tenemos, por así decirlo, egoísmo, afinidades tribales, tenemos instintos de supervivencia. Y esta alma animal, como se le conoce, es nuestro deseo inherente de vivir y sentirnos cómodos. Note también que dice Nishmat Hayim, que él sopló en sus fosas nasales, dice el texto, Nishmat Hayim. Note bien que la palabra Kineshama es un aliento inspirador. Escúchalo, por favor. Es un aliento inspiración. Es la inspiración que denota la inteligencia espiritual. Es el deseo del ser humano, es el deseo del ser humano de poder encontrarse con su creador, como está escrito en Proverbios 20:27. Proverbios 20:27 habla del mismo concepto cuando dice que la Neshama,
del hombre es la lámpara del Señor. En otras palabras, las escrituras nos están diciendo que Elohim sopló este Nishmat Haim en las fosas del hombre. Por esa razón es importante ver que el verbo respirar proviene de la misma raíz de la palabra nefesh, que es alma y ser. Muy correctamente, un gran sabio de Israel llamado Rambán nos explicó que este versículo que él exhala de su propia alma, dice Rambán, da. El alma que fue insoplada, da. Y esto es lo que está escrito en el libro de Job, capítulo 32:8, cuando dice que el alma del Todopoderoso les da entendimiento. El alma que fue soplada trae cosas en sí, nos da cosas, y en este caso Job nos dice que nos da ¿qué? Entendimiento, inteligencia espiritual. Por tanto, debemos saber que este Nishmat Hayim puede entenderse también como el alma de la fuente de la vida eterna, que es una porción de Dios en nosotros. Fuimos dotados con una porción de Dios en nosotros, que nos conecta con la vida superior. Hay una conexión con la vida superior. De esto entendemos que esta alma animal se traduce en hebreo, que se dice en hebreo como nefesh bahamit. Aparte de tener esta alma, también tenemos dentro de ese soplo un alma divina que se traduce o se expresa en el hebreo como nefesh haElohim. El alma divina es, por así decirlo, la fuente de nuestra inclinación al mal, ya que proviene del Creador mismo. Y el alma animal, perdón, el alma divina es la fuente de la inclinación al bien. Y el alma animal es la fuente de nuestra inclinación al mal. El alma animal es lo que oculta, en otras palabras, que la luz divina pueda acceder a nosotros. Debe ser importante y debe ser impactante saber que una persona que no controla, de ahí viene la responsabilidad que estoy hablando. El mal no es diferente de una bestia y a veces no es diferente de un seidín o de un demonio. Una persona cuya inclinación al mal es superada por la inclinación al bien está representando a Elohim en la tierra. Y en este caso, notamos ahí entonces la verdad fundamental detrás de la frase imán a imagen de Dios. Es decir, que somos seres creados a imagen de Dios con una responsabilidad de establecer el bien en la tierra, no el mal. De elegir en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, el bien. Es decir, que el ser humano fue creado con la capacidad de tomar sobre sí mismo la imagen de Dios, de elegir en cada momento hacer el bien, en otras palabras. Y es el caso de Moisés, como leemos en Éxodo 7:1, cuando nos dice Éxodo, te he hecho Elohim delante de Faraón. Es por esta razón que esto debería fascinarnos, saber que el alma, esa alma que busca conectarse con el Creador, es literalmente una porción de Elohim mismo, como vimos en Job. Y en las palabras de la Torá, como dice Deuteronomio 32:9, como mire cómo dice, porción del Eterno es su pueblo. Es decir, que tú y yo le pertenecemos a Él. ¿Por qué le pertenecemos a Él? Porque Él nos creó para que le pertenezcamos a Él. Porque Él nos dotó de un elemento que busca en todo momento, a través de nuestra elección, conectarse a lo divino. Es por esa razón que se puede leer también esta porción del Eterno es su pueblo. Se puede leer también del hebreo una parte o esencia de Hashem es su pueblo. Es decir, tú y yo somos parte o esencia del Creador que creó
todo este universo. Es por esa razón que este Nefesh Elohim que estamos hablando, lo que está escrito en toda la escritura, como dice el Salmo 82:6 dice Elohim Atem, es decir, que dice que todos ustedes son Elohim. En un sentido nos convertimos en Elohim, es decir, nos convertimos en co-creadores, en socios y manifestadores del bien a través de esta imagen maravillosa que Dios ha colocado en nosotros. Todos nosotros, entonces, al hacer el bien, al elegir el bien, nos convertimos literalmente en hijos del Altísimo. Y sobre el Bahamid Nefesh, es el alma animal que todos tenemos, cuando nos desasociamos de esta verdad, llegaremos a un punto de lo que el Salmo 82:6 nos dice: como Adán morirás, como uno de los ministros caerás. Pues el aferrarse a esa inclinación maligna, al mal, te hará morir, te hará caer. De manera que allí radica la esencia, el principio maravilloso del libre albedrío. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y al elegir la vida y al vencer esa inclinación al mal, que para eso estamos aquí, estamos trayendo a nuestras vidas el espíritu de Mashiach, el espíritu del Mesías, y trayendo al mundo el reino de los cielos, que traduce como el Malchut Hashamaim, como nuestros sabios enseñaron que en los días del Mesías, que en la cual nos encontramos, Dios quitará el espíritu de inmundicia de la tierra. Eso está escrito en Zacarías 13:2. Y aquí está el secreto que los sabios han enseñado por generaciones del soplo en la nariz. Los sabios preguntaron, ¿cuál es el órgano más espiritual? Ellos llegaron a la conclusión que era la nariz, denotando lo que Génesis 2:7 dice, que Dios sopló en su nariz aliento. Y ahí encontramos una conexión muy importante entre la nariz y el Mesías. Es decir, que la tradición nos ha enseñado que la santidad viene por los méritos del alma del Mesías, porque está escrito en el libro de Lamentaciones, el aliento de nuestras narices, dice que dice, es el Mesías de Hashem. Aleluya. Si no fuera por otras palabras, por el Mesías, bendito sea su nombre, no buscaríamos la conexión con el Creador. Él es el que nos conecta definitivamente con el Creador. Por eso está escrito en Isaías 11:3, de igual manera, respirará el temor de Dios, refiriéndose a el alma de Mashiach. La pregunta es, ¿cómo puede ser el Mesías la conexión espiritual de la humanidad, incluso antes de Adán? Hay muchos escépticos que se han preguntado esto. Mire por qué. Porque está escrito en el Salmo 72:17. Su nombre es para siempre. Antes que el sol, y usa una frase que dentro de la tradición de Israel se ha usado para denotar uno de los nombres del Mesías. ¿Saben ustedes que el Mesías no tiene un solo nombre en la tradición hebrea? Tiene más de 30. Y uno de ellos que lo coloca en una dimensión eterna es el concepto de Ginón. Por eso dice el Salmo 72:17, su nombre es para siempre, antes que el sol, o sea, Ginón, sea su nombre. En otras palabras, el Mesías es el ser más alto en la creación. Es decir, que el Mesías es más alto que el orden de lo creado. Y quien respira el temor de Dios participa, por tanto, en el espíritu del Mesías, porque el salmista dice mucho de él. El Salmo 45:7 dice, tu trono, Elohim, es para siempre. Amas la justicia y desechas la maldad. Por eso, Yud Hei Bat Hei, tu Elohim, los ha ungido, dice
Es decir, te ha hecho Mashiach. Aleluya. Aceite de gozo sobre tu semejante. Oyendo todo esto que he explicado, estas profundidades de esta palabra que Dios nos da, podemos entonces entender, por favor, escúchenme, que servirle es nuestra responsabilidad. Génesis capítulo 1 del 6 a 8, o sea, la porción o Parashat Bereshit, quiere enseñarte un principio eterno y es el principio de servirle. Servirle a Dios es nuestra responsabilidad humana. Es decir, que nosotros somos los guardianes del jardín. Somos los cuidadores del jardín. Esto se aplica a la ecología, esto se aplica al cuidado del planeta, pero también se aplica a todo lo que se nos ha confiado. ¿Qué nos ha confiado Dios? Nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros cuerpos y nuestras almas. Nosotros estamos aquí para cultivar, para hacer crecer, para proteger, para asegurar que la bondad de Dios, esa bondad que Él insufló en el mundo a través de nosotros y por nosotros, sea preservada y aumentada a través de nuestras acciones. Es nuestro comportamiento que producirá esa verdad. Nuestra dignidad, entonces, no nos da licencia, no nos da una permisividad de explotar, de destruir, de socavar y minimizar este cosmos, este mundo en el cual tú y yo fuimos colocados, sino que nos obliga, nos impulsa a servir. Quiero entrar en el tercer punto. El tercer punto de esta charla es entender el vínculo sagrado. El vínculo sagrado. En este escenario, en este actor principal, debe formarse un vínculo. Y ese vínculo sagrado es la relación que viene a través de la fe y la obediencia. Pónganme mucha atención aquí, por favor. Elohim, nuestro Dios, es como un relojero, perdón, no es como un relojero distanciado. Ese es el Dios del deísmo. El deísmo enseña que Dios creó el mundo y puso al ser humano en la tierra, pero que Él no se interviene y Él no cuida de ese mundo. Él ha dejado ese mundo y esa imagen de Dios que fluyan independientemente de Él. No, Elohim no es como un relojero que crea el mundo y luego lo abandona a su suerte. No. Desde el principio, lo que la Torá nos está tratando de enseñar es que Dios está buscando una relación con nosotros. Es decir, que la imagen de Elohim aquí es de intimidad. La intimidad debe ser el vínculo sagrado. Elohim afirma aquí en esta porción Bereshit que él se paseaba en el huerto al aire del día y que él hablaba directamente con Adán y Eva. Y Adán, en este habla directo con Dios, nos enseña que había entre ellos una relación directa y personal. Él no es una fuerza abstracta, en otras palabras. Él no es un Dios distante, que no le interesa, que no le importa. Nuestro Dios es una presencia, es un ser amoroso, ya usted lo vio, ordenado, poderoso, pero que ese Dios ordenado, poderoso, maravilloso, bondadoso, se comunica con nosotros. Y como en toda relación significativa, existen límites y expectativas, Elohim le da al hombre un mandamiento. Aparte de permitirle que él pueda tener una relación personal con él, íntima con él, también establece límites. Es por eso que él le dice a Adán, de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Y a menudo vemos este mandato como una prueba arbitraria o una trampa, lo cual no tiene nada que ver con la realidad. Es todo lo contrario. Esta palabra o este mandato es el marco que hace posible
una relación genuina. Es decir, que el libre albedrío, la capacidad de elegir, es la única cosa que permite que el amor y la lealtad sean reales. Si Adán y Eva fueran robots programados, autómatas para obedecer a Dios, su obediencia no tendría ningún sentido. Es decir, que al darles una opción, Dios le está dando la oportunidad de corresponder a su amor, a su bondad libremente. Es aquí entonces donde es ahí donde entra en juego la obediencia y la fe. La fe es confiar en los límites que Dios nos da, en los límites que Dios establece, que son para nuestro beneficio, que son para nuestro bien, incluso si no lo entendemos completamente. Es creer que la perspectiva del Creador es más amplia y saber que la nuestra no es tan amplia. La obediencia, entonces, no es una sumisión ciega, sino que es la expresión activa de esa fe genuina. Es el alinear nuestra voluntad con la voluntad de aquel que nos creó por amor y para el amor. Debemos, mis amados, entender y aprender a alinear mi voluntad a la voluntad de Él. La tragedia del jardín, ¿creerá usted que fue comer la fruta? No, esa no fue la tragedia más grande del jardín. La tragedia es la ruptura de la confianza. Por favor, no es casualidad, óyame, que todo judío religioso, voy a llamar espiritual para que me entiendan, todas las mañanas, cada vez que se levanta, lo primero que declara es que Dios confía en él. Porque lo más importante aquí es la creación de una comunión genuina con Dios, un vínculo real con Dios, que solamente es posible a través de la obediencia y la fe. Cuando tú y yo le tenemos fe a Dios y cuando tú y yo obedecemos a Dios, nos vinculamos a Él. No es casualidad que nuestro maestro dijo en una ocasión, el que me ama, guarda mi mandamiento. Ya yo no lo llamaré siervo, lo llamaré amigo. Está hablando de un vínculo. ¿Qué es el pecado entonces? Literalmente el pecado es la ruptura de la confianza que Dios te da. Pero no importa que tú falles 20,000 veces, ya sea voluntario o involuntariamente, Dios todavía está confiando en ti. Es, en otras palabras, para que me entienda, el momento en que la humanidad escucha otra voz. Una voz que siembra la duda sobre la bondad y las intenciones de Dios. Siempre la duda entrará para confundirte a ti de la palabra que Dios te dio. Y la consecuencia de esa desobediencia es la ruptura de la relación, creando miedo que reemplaza la confianza, que trae también aparte vergüenza que reemplaza la inocencia, trayendo una distancia que reemplaza la intimidad. Esto es el pecado. Ahora bien, pregunte usted, ¿cuál es la anatomía del pecado? La pregunta es, ¿por qué pecamos? Yo le voy a explicar por qué. Y esta es la pregunta que vamos a tratar de responder ahora en este espacio. Esta es la pregunta fundamental que debemos hacernos nosotros. ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Qué nos lleva a vivir por debajo de nuestro potencial? ¿Qué nos lleva a vivir debajo de nuestra responsabilidad de cuidar y de cultivar el jardín? ¿Qué hace que rompamos la confianza que Dios nos tiene? Quiero que tenga esto claro. Dios le tiene confianza a usted, pero hay algo que rompe la confianza que Dios le tiene a usted. Que aunque usted falle, todavía le espera que usted vuelva. Porque dentro de los principios de Génesis hay una oportunidad de siempre volver y retornar a Dios. Pero para poder responder esta pregunta esencial, debemos remontarnos al primer pecado de Adán y Eva, al primer pecado de la humanidad. Un poco de contexto para que me entiendan. Después de crear a Adán y Eva, Elohim los coloca en el jardín y le da el primer mandamiento de la Torá. Y contrario a la creencia popular y a la mayoría de los enfoques cristianos de la Biblia, el primer mandamiento de la Torá es comer de todos los árboles del jardín.
Elohim quiere, en otras palabras, o quería, o todavía quiere, voy a hablar en presente, que todos nosotros como sus hijos tengamos una vida grande, hermosa y abundante. Elohim quiere, en otras palabras, que disfrutemos de toda la magnificencia de su creación. Es por eso que todos los sabios de Israel han enseñado que vivir es un mandamiento. Sin embargo, una vida grande, hermosa, prosperada, bendecida, también tiene restricciones. Ya lo hemos visto. Tal como todo deporte tiene límites y faltas. Por lo tanto, Elohim también, nuestro Dios, le ordena a Adán y Eva no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto permitiría, como hemos visto, que la relación de intimidad y que la confianza de Dios hacia nosotros permanezca. Pero la tentación en este momento hace mella. La tentación de comer del árbol resultó demasiado difícil de resistir. Y Eva come y luego Adán. Ambos entonces, no solamente Eva, los dos fallaron de la primera prueba. Ellos pecaron al comer del fruto, sacando, exiliando a la humanidad del jardín, del escenario perfecto, el medio ambiente en el cual Dios quería que Adán y Eva vivieran, al igual que el pez, su lugar su hábitat esencial y fundamental es el agua, al igual que el ave, su lugar, hábitat especial es el aire. Asimismo, nosotros fuimos creados en un ambiente también que era el jardín del Edén. Cuando pecan, violando la confianza de Dios, rompiendo el vínculo de intimidad que Dios quería tener con ellos, Dios lo exilia y los lleva a una dura realidad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era tan tentador este árbol que los llevó directamente, los desvió directamente de la palabra de Dios? Y al tornarnos a entender la anatomía del pecado, tendremos una clave de comprender la raíz de todo pecado. Ahí podremos nosotros comprender la raíz de todo pecado. Y yo quiero que usted lo aprenda. Pero antes de responder esta pregunta, hay otra pregunta importante que debemos abordar brevemente. ¿Qué era exactamente ese fruto? ¿Qué era el fruto? La clásica respuesta equivocada, porque yo también lo creía, yo también, no se me preocupe, mi amado, porque yo también pensaba que era una manzana. Cuando notamos que la traducción griega, y ahí viene el problema de malinterpretar esto, la traducción griega de la palabra mal es malí, que es similar a la palabra malus, que es la palabra griega también para manzana. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta al entender esto? Usted ya vio que esto es una mala interpretación. Bueno, debemos ir a la tradición hebrea. Por ejemplo, el Talmud, en un tratado llamado Berajot, literalmente en el capítulo 40, da 3 opiniones sobre lo cual era el fruto que crecía en el árbol del conocimiento del bien y el mal. El tratado Berajot 40 dice, número 1, que era una vid, número 2, que era una higuera, y número 3, que era un trigo. ¿Lo puede ver? 3 opciones. La pregunta es, ahora bien, cuando tú vas a un supermercado y compras uva, higos y trigo, lo más probable es que no tengas una experiencia que cambie tu paradigma y te lleve a desafiar a Elohim al comerlo. Eso no te llevará al comer higos, trigo o uvas que tú te desvíes y fractures la confianza que Dios te tiene. Ante esto, vemos claramente entonces que el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal no era en realidad ninguno de estos 3. Más bien, aquí viene la enseñanza, pónganme mucha atención, eran una entidad propia, un fruto único que solo se encontraba en el jardín del Edén. Y ahí tienen que entrar los grandes sabios de Israel para enseñarnos estas verdades maravillosas. Quiero entrar en el escenario ahora 2 grandes sabios de la Torá, uno llamado el Gaón de Vilna y otro llamado el Maharal. El Gaón de Vilna y el Maharal de Praga explican que los 3 tipos de frutos propuestos por los sabios de Israel
en realidad correspondían, póngame atención, porque vamos a entrar ahora en la verdadera enseñanza aquí, eran los tres impulsos fundamentales de la persona. ¿Cuáles son los tres impulsos fundamentales que una persona tiene por diseño de Dios cuando le sopló ese aliento que acabamos de explicar? Es una parte física animal y es una parte espiritual. Bueno, el hombre tiene un impulso físico, otro impulso intelectual y otro impulso emocional. Esta es la anatomía del alma humana. Un impulso físico, un impulso emocional y un impulso intelectual. En otras palabras, es lo que mueve el cuerpo, es lo que mueve el alma y es lo que mueve el espíritu. Puede decirse también que es lo que mueve el cuerpo, el corazón y la mente. No es sorprendente que estos tres impulsos correspondan a tres principales escuelas de psicología en nuestra generación moderna. El cuerpo, representado por Freud, que enseña que todos buscamos una gratificación física. El segundo es el corazón, presidida por Carl Rogers, que enseña que todos queremos sentirnos aceptados y valiosos. Y tercero, la mente, que es escenificada y representada por Víctor Frank, que enseña que todos queremos sentido. Y este debate de Freud, Rogers y Frank es en realidad una réplica de la discusión que hace 2000 años nuestros sabios discutían sobre la fuerza de impulso del primer pecado del hombre. Y aquí nos va el desafío. Aquí nos va el desafío. Pónganme mucha atención. Se relaciona entonces estos tres frutos con los tres aspectos de la motivación humana. Y la pregunta es, ¿cómo yo conecto entonces ahora, Fernando, después yo escuchar esto, la vid, la higuera y el trigo, con el cuerpo, el corazón y la mente? Bueno, permítame explicarle brevemente. Y la respuesta, según el Gaón de Vilna y el Maharal de Praga, son las siguientes. En cuanto a la higuera, que representa el cuerpo, un higo es el fruto más sensual y suculento, representando el nivel más alto de gratificación física. Segundo está la vid, que es el corazón, lo cual explica que el vino apaga la mente y saca las emociones más profundas del ser humano. Y está por último el trigo, que es la mente, lo cual enseña que el trigo requiere más trabajo, más inteligencia para procesarse en alimento. Además, el pan no tiene un atractivo sensual, más bien es lo más eficaz para nutrir. Por eso es símbolo de sustento y de la gracia también representada en Mashiach. Representa, por tanto, una relación puramente intelectual con la comida. Y en los tiempos antiguos, el pan era mucho más insípido y denso en nutrientes. Es decir, que la forma en la que entendemos las discusiones en la tradición hebrea es que cada opinión representa una faceta de la verdad. Aparte de lo que nosotros entendemos en el mundo occidental, que cuando una gente habla ya tiene la autoridad máxima, ya el otro no, lo que el otro opina no importa. En la mentalidad hebrea no es así. La mentalidad nos enseña, hebrea nos enseña, que todas las opiniones que los sabios han entendido de la Torá, todas ellas se complementan y al combinarlas nos dan la respuesta y nos dan el panorama completo. Por lo tanto, oyendo todo esto, el árbol en realidad era de tres clases de frutos. Era de tres clases de frutos. En el sentido de que apelaba a todos los aspectos del deseo de Eva, que son el cuerpo, el alma y la mente. Fascinantemente podemos ver entonces que cada uno de estos tres impulsos contribuyeron a que Eva se diera al fruto prohibido, como nos está escrito en el verso de Génesis 3:6, cuando dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, o sea, físico, y era un deleite para los ojos, lo emocional,
y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría intelectual, tomó su fruto y comió. Usted vio que ahí el verso no está hablando de las tres dimensiones de la experiencia humana en la tierra: lo físico, lo emocional y lo mental, conectado al cuerpo, al corazón y la mente. Por eso dice, y tomó de su fruto y comió. Pero hay más. Póngame atención, deme un minuto más. El orden del versículo, el orden del verso, el orden del verso que estamos estudiando, Génesis 3:6, va escalando en prioridad. Primero va lo físico, pasa a lo físico, luego a lo emocional y luego a lo intelectual. ¿Notó la escala? ¿Cuál es el significado de todo esto? Aquí tiene una razón. Todo está bien establecido en la Torá. En hebreo, la palabra mente es moab. La palabra corazón es lev. Y la palabra cuerpo, que en realidad aquí es la parte más baja de la cadera, es clayot, que literalmente significa riñones, nuestro aspecto inferior. Es por esa razón que cuando vemos las palabras hebreas, las alineamos una a una, Moab, Lev y Clayot, y prestamos atención a la primera letra de cada palabra, Moab, Lev y Clayot, vemos que la primera letra de la palabra Moab es una men. La palabra Lev comienza con una lamet y la palabra Clayot comienza con una cap o una cap. Al poner alineadas estas tres letras, forman la palabra Melech, que traduce como rey. Póngame mucha atención aquí. Aquí está el secreto del por qué pecamos. Cuando la mente de una persona, en otras palabras, gobierna sobre su corazón y su cuerpo, ella gobierna sobre sí misma. Se presenta lo que Pablo dijo, que es un fruto del espíritu, que es el autocontrol. Cuando el hombre se autocontrola, se convierte en un rey. Pero como el caso de Eva, como ya usted pudo ver, cuando el cuerpo gobierna sobre el corazón y la mente, cuando los riñones gobiernan sobre el corazón y la mente, entonces las letras se invierten y se obtiene la palabra klun, que significa nada, que significa vergüenza, kalem. Por eso uno de los resultados de haber comido del árbol es la vergüenza. Es decir, que tus esfuerzos producen un resultado vacío, porque todo es gratificación temporal. Es una vergüenza porque fallaste en usar el libre albedrío que Dios te dio para elegir el bien, como yo te expliqué, que Elohim nos concedió como una capacidad de establecer un vínculo con él, de co-crear el mundo y que el mundo se mantuviera en el orden que él quería. En el otro lugar tú cediste a tus instintos inferiores. Es por esa razón que si prestamos la atención al orden de lo que atrajo a Eva a comer del fruto, vemos por qué pecó. Pasó del cuerpo al corazón y luego a la mente. Eva dejó que sus instintos inferiores guiaran sus decisiones. La decisión de comer del árbol fue producida por un instinto inferior y se dejó llevar primero por el deseo físico en lugar de gobernarse a sí misma por el intelecto y su mente. Ya puede entender la anatomía del pecado. Cada vez que nosotros pecamos se produce este desequilibrio de poner por encima nuestra gratificación física que usar el autodominio, eligiendo en todo momento, no importando la situación, la Torah. Es decir, que primero somos tentados a través de nuestro cuerpo, emociones e intelecto. Luego, dejamos que nuestro intelecto quede en segundo plano frente a nuestros deseos inferiores, perdiendo, por así decirlo, el control de nosotros mismos ante la tentación. La tentación nos controla. El propósito de la Torá, por tanto, es corregir este error, ponernos de nuevo en el asiento del conductor en nuestras vidas a través de muchas
sus muchas instrucciones, de sus muchas enseñanzas y del increíble rigor intelectual que exige dominarla, la Torá demanda que gobernemos sobre nosotros mismos, que nunca volvamos a dejarnos arrastrar por nuestros propios deseos inferiores. Es decir, que esta parte, vamos a entrar ahora en la cuarta parte de la parashá, nos enseña una gran lección eterna. ¿Qué nos enseña? Que una vida plena, maravillosa y significativa se construye sobre la fe en un Dios que es bueno y en la obediencia a sus mandamientos, que no son cadenas para restringirnos, para perjudicarnos. Por eso Juan dijo, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que son los senderos, la trayectoria que debemos caminar para guiarnos de vuelta a una relación íntima y de confianza con el Creador. Quiero entrar en la cuarta parte, que le hemos llamado el ritmo de la santidad y la promesa de restauración. Es decir, que la culminación de la obra de la creación no ocurre en el sexto día, con la creación del hombre, no. Esto ocurre en el séptimo. Después de 6 días de haber creado todo, Dios introduce un concepto radicalmente nuevo, que es el dejar de hacer. La Torá nos dice, y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. El Shabbat, en otras palabras, escúcheme por favor, no es un apéndice de la creación. El Shabbat es el propósito por el cual él creó todo. Elohim crea un palacio en el espacio durante 6 días y en el séptimo día, nos dice la Torá, consagra una catedral en el tiempo. Lo primero que Dios santificó en la Biblia fue el tiempo. El Shabbat, en otras palabras, es el día en que dejamos de ser creadores para recordar al único verdadero creador. Es un día para dejar de manipular el mundo y simplemente disfrutarlo, para recordar que el mundo que Dios creó, el escenario perfecto que él creó para nosotros, es muy bueno. Es decir, que el Shabbat, por tanto, es el testimonio semanal de todo lo que hemos hablado. Fernando, ¿cómo así? Bueno, permíteme explicárselo. El Shabbat es un recordatorio de que Dios es el creador, el principio 1 y 2 que vimos. El Shabbat es un día en que afirmamos nuestra dignidad, tercer principio que vimos hoy. No por lo que producimos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, que fuimos creados a imagen de Dios. El Shabbat también es un día para enfocarnos en nuestra relación con Dios y con nuestros seres queridos, que ese es el principio 4 que hemos visto en el día de hoy. Libres de presión, de esa presión del trabajo que tenemos. Es un acto de fe total y de obediencia, que es el principio 7 que vimos hoy. Confiando en que el mundo no se colapsaría si dejamos de trabajar por un día. Pero el Shabbat tiene una dimensión aún más profunda. El Shabbat es un anticipo, una muestra, yo le digo un preview del Olam Abba, del mundo venidero. Es un sabor del Edén restaurado. Y eso nos conecta directamente con el último principio que quiero que usted escuche hoy. Es el principio o los principios de redención y de salvación. Y uno podría pensar que después del pecado en el jardín del Edén, la historia habría terminado. Elohim podría haber abandonado la creación fallida. Pero qué buena noticia tenemos en el día de hoy, que él no lo hizo y nunca lo dejará de hacer. Incluso que al dictar las consecuencias, hay un atisbo de esperanza en sus declaraciones. Una promesa de que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y es un acto totalmente, cuando lo entendemos correctamente, de una tierna compasión de Dios. Y Elohim mismo les hace túnicas de pieles para cubrir su nudez. Díganme usted si esto no es bondad. Díganme usted si esto no es esperanza. Saben ustedes que la palabra que él utiliza es la misma palabra que se utiliza para el día de Yom Kippur. Es la palabra hebrea o la raíz kapar, que significa cubrir. Mis amados, mis amadas, la historia de la creación, por tanto, no termina en el exilio. Comienza
la larga y a veces dolorosa historia de la redención, donde Elohim no abandona su proyecto, no nos abandona a nosotros. Dios, en otras palabras, está comprometido con la creación que Él creó y especialmente está comprometido contigo y conmigo, que somos la humanidad. Toda la Torá, desde aquí hasta el final, es la historia de cómo Dios trabaja para restaurar esa relación rota, para sanar las heridas del mundo y para llevarnos de vuelta a un estado de armonía con Él. Es por esa razón que el Shabbat es nuestro recordatorio semanal de que a pesar de nuestras fallas, a pesar de la oscuridad que a veces nos rodea, la meta final del universo es la santidad, es el descanso y es la paz. La creación está íntimamente, intrínsecamente ligada a la redención. El Elohim que tuvo el poder de crear el mundo, ciertamente tiene el poder de redimirlo y hacerlo de nuevo. Tiene el poder de recrearlo como lo ha hecho con todos nosotros. Quiero terminar ya. Yo espero que este tiempo le haya bendecido. Gracias por escuchar estas palabras. Quiero terminar diciendo, queridos hermanos y hermanas, que al cerrar nuestro viaje de la Parashá Bereshit, vemos que estas palabras antiguas resuenan con una fuerza increíble en la posmodernidad del siglo XXI, en la cual tú y yo nos encontramos. Esta Parashá nos lleva a mirar el mundo y a ver la obra de un creador bueno y poderoso. Nos lleva a mirar y a mirar la creación, pero a mirarnos unos a otros y ver la imagen sagrada de Dios tratando a cada persona con una dignidad inalterable. Nos llama a aceptar nuestra sagrada responsabilidad como guardianes de este planeta y de nuestras comunidades. Nos invita a una relación personal y de confianza con nuestro Creador, una relación nutrida por la fe y la obediencia amorosa. Nos regala el ritmo del Shabbat, un ancla de la santidad y descanso en el mar tempestuoso de la vida. Y sobre todo quiero decirles que nos llama a entender, asegurándonos que vivimos dentro de una gran historia que no se dirige hacia el caos. La historia de la humanidad no es una historia de fracaso, es la historia del éxito, de la redención y de la salvación que viene de Dios. Es por esa razón que al comenzar este nuevo ciclo de la lectura de la Torá, que no lo hagamos con un mero ritual académico. Aceptemos, mis amados, la invitación de Bereshit, la invitación a empezar de nuevo, a reexaminar los cimientos que sostienen nuestra existencia, nuestras vidas. Y al examinar los cimientos que sostienen nuestras vidas, debemos nosotros, por tanto, alinear nuestras acciones con estos principios eternos que acabamos de oír. Que cada uno de nosotros puede encontrar su propio principio en esta historia. Es tiempo de comenzar de nuevo, es tiempo de dejar atrás lo que te marcó. Ya lo que pasó, pasó, déjalo atrás. Hoy te exhorto, hoy te invito a reinaugurar tu vida, a recomenzar con estos principios maravillosos y a estructurarlos en todo este año maravilloso que Dios te ha dado como una oportunidad nueva de edificar una relación sólida con Él, un principio de mayor asombro por la creación, que Dios te dé un principio de mayor respeto por nuestro prójimo, que Dios te dé la iniciativa de un mayor sacrificio en la fe que tú tienes y un principio de mayor esperanza de la redención final que nuestro Creador nos ha prometido a todos nosotros. Quiero desearles a todos un Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga, que me los guarde y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom, mis amados.